salvadoreños y salvadoreñas, señoras y señores de los medios de comunicación, señoras y señores integrantes de este proceso de escrutinio final que inició este día, organizado, conducido y bajo la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, señalar de que efectivamente, tal cual fue convocado desde el día de ayer, este día ha iniciado, se convocó para las 8 de la mañana el proceso de escrutinio final, que en el término de ley lo ha designado el Código Electoral para ser iniciado en el marco de las 48 horas posteriores al cierre de la elección de que se trata. Considerando la curva de aprendizaje que tiene el proceso, este inició pues de manera dispar en horas de la mañana. Hay mesas que iniciaron, son 23 mesas de escrutinio, unas iniciaron más temprano, otras un poco más tarde, pero a media mañana ya el escrutinio se desarrollaba con normalidad. Producto de ello, en horas del mediodía recibimos la solución, el acta de resolución de la mesa de voto desde el exterior, que arribó a un acuerdo definitivo, construyó, firmó su acta, y eso nos permitió a la altura de las 2:30 de la tarde dar a conocer al país que había concluido una de las 23 mesas de escrutinio. En esa misma dirección, la mesa de Morazán ha concluido su trabajo, está lista ya en el proceso de firma el acta de escrutinio de la mesa que corresponde al departamento de Morazán. Por lo tanto, el escrutinio, con las particularidades de cada proceso electoral, se ha venido desarrollando en el marco de la normalidad que permite las propias características del proceso electoral. A alturas del mediodía de este día, el partido Arena, Alianza Republicana Nacionalista, formuló al Tribunal Supremo Electoral un petitorio, no un recurso, un petitorio, donde demanda de este Tribunal Supremo Electoral una posición respecto a su exigencia de contar voto por voto. En el mismo marco, en ese mismo periodo, un grupo de ciudadanos también formuló una petición similar. Horas más tarde, a la altura de la tarde, en la jornada de la tarde, se dio la circunstancia de una conferencia de prensa del partido Arena, donde en su conferencia y en una volante que distribuyeron a medios de comunicación, señalaron que se retiraban de las mesas mientras el Tribunal Supremo Electoral no resolviera la petición que habían formulado, la petición de recuento voto por voto. Eso interrumpió en ese momento el escrutinio que por ley ya había iniciado, y bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha valorado el conjunto de esa situación y el tribunal ha tomado las determinaciones siguientes. En primer lugar, vamos a dar a conocer a la opinión pública dos resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral que corresponden en este caso a los dos petitorios que fueron formulados durante el día. Debo informar en este sentido que antes de las 5 de la tarde, también el Partido Alianza Republicana Nacionalista formuló ante el tribunal seis recursos que están pues enmarcados en el Código Electoral y que es obligación de este Código Electoral asumirlos y resolverlos. Pero esos 6 recursos no son justificación para detener el proceso de escrutinio. Cada partido político tiene el derecho de presentar ante el Tribunal Supremo Electoral peticiones o recursos, y es obligación del Tribunal Supremo Electoral los recursos, asumirlos y resolverlos. En su momento el tribunal se propone resolver esos 6 recursos, pero insisto, la falta de solución de esos 6 recursos
que la solución será en el momento que el tribunal lo estime pertinente, no es argumento para detener el proceso de escrutinio. En ese sentido voy a dar a conocer las resoluciones de este tribunal sobre los petitorios formulados, los 2 petitorios durante el día. En primer lugar, el petitorio formulado por un grupo de ciudadanos que en ese carácter lo formularon ante el Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral San Salvador, a las 18:30 del 11 de marzo de 2014. Por recibido el escrito firmado por los señores identificados solamente como Alberto Romero, Gerardo Zubillaga García y Roberto José Daguizón Munguía, por medio del cual solicitan al Tribunal Supremo Electoral el conteo voto por voto, urna por urna, a fin de transparentar el resultado del escrutinio final de las elecciones realizadas el pasado domingo 9 de marzo, escrito al que manifiestan adjuntar más de 100,000 firmas de ciudadanos, según dicen, que solicitamos el conteo voto por voto en el escrutinio final. Cierran comillas. Previo a emitir la decisión que corresponda, este tribunal estima conveniente hacer las siguientes consideraciones. 1. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución, toda persona tiene el derecho a dirigir sus peticiones por escrito de manera decorosa a las autoridades legalmente establecidas, a que se le resuelvan y a que se le haga saber lo resuelto, tal como lo prescribe la citada norma constitucional y como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional. Las autoridades tienen la obligación de dar respuesta a las peticiones que se le plantean, siempre dentro del marco de la legalidad, es decir, respetando las facultades que le han sido otorgadas para el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, es preciso aclarar que debido a las características de la petición formulada por las personas antes mencionadas, esta se conocerá en el marco del ordenamiento jurídico constitucional como una petición basada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. 2. Aclarado lo anterior, es preciso realizar una breve explicación de la regulación del escrutinio final en el Código Electoral. El escrutinio final está reglamentado a partir del artículo 214 Código Electoral, el cual establece varias premisas que deben de ser tomadas en cuenta. A. En primer lugar, la autoridad facultada para efectuar el escrutinio final es el Tribunal Supremo Electoral. B. Los únicos documentos base para la realización del escrutinio final son los originales del acta de cierre y escrutinio de cada una de las juntas receptoras de voto. C. El tribunal tiene la facultad de efectuar el escrutinio final en la forma que estime conveniente, es decir, que el legislador secundario le otorgó la potestad de crear procedimiento para realizar dicha actividad, por lo cual se materializa en el instructivo para la realización del escrutinio final correspondiente a la elección presidencial 2014, segunda elección, aprobado por el organismo colegiado. D. Como parte de la fiscalización y el control de legalidad del escrutinio, el artículo citado prevé que estarán presentes: 1. El fiscal general de la República personalmente o por sus delegados debidamente acreditados. 2. Los miembros de las juntas electorales departamentales GED. 3. Los partidos políticos contendientes a través de sus representantes debidamente acreditados. El escrutinio debe de iniciar a más tardar dentro de las 48 horas de haberse cerrado la votación y ha finalizado
con la prontitud posible. De conformidad con las premisas expuestas anteriormente, el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral debe cumplir con su obligación de practicar el escrutinio definitivo de las elecciones, tal como lo establece el artículo 63, letra C, Código Electoral. Además, el artículo 209 de la Constitución dispone que la ley establecerá los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al sufragio. Es decir, que existe un mandato para que el legislador desarrolle estas actividades y como autoridades debemos ceñirnos al principio de legalidad establecido en el inciso final del artículo 86, Constitución Nacional, cumpliendo con el mecanismo establecido en la ley. 3. Tomando en consideración las anteriores explicaciones respecto de la regulación del escrutinio final en el Código Electoral y la petición realizada, el conteo voto por voto, urna por urna, a fin de transparentar el resultado del escrutinio final de las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo 9 de marzo, cierra comillas, este tribunal debe de rechazar la petición de los ciudadanos, ya que no corresponde con los mecanismos establecidos por el legislador en el Código Electoral. Cuarto, el magistrado Fernando Argüello Telles concurre en la decisión de declarar improcedente la presente petición, pero dará sus argumentos en un voto particular. Por tanto, con base en lo expuesto, la facultad otorgada en el artículo 208 de la Constitución de la República y los artículos 18, 86, inciso final, y 209 de la misma Constitución, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 39, 40, 41, 59, 63, letra C, 214 y 272 del Código Electoral, este tribunal resuelve: A. Declárase improcedente la petición realizada por los señores Alberto Romero, Gerardo Zubillaga y Roberto José Daguizón Munguía. Y B. Notifíquese. La siguiente resolución, que es en los mismos términos, señala lo siguiente: Tribunal Supremo Electoral, por recibido el escrito firmado por el señor Jorge Ernesto Velado Contreras, quien actúa en calidad de presidente del partido político Alianza Republicana Nacionalista Arena, situación que consta en el registro de autoridades que este tribunal lleva, por medio del cual solicita que le sea admitido el mismo, que se le tenga por parte, se aplica en la Constitución de la República, realizando, comillas, conteo voto por voto, incluyendo lo que fueren nulos e impugnados, y que se resuelva a favor que el escrutinio final del proceso electoral que se está llevando a cabo se realiza contabilizando voto por voto, incluyendo los que fueron nulos e impugnados. El contenido, las valoraciones del tribunal son las mismas y el tribunal resuelve, por tanto, con base en lo expuesto y la facultad otorgada por nuestro ordenamiento jurídico, este tribunal resuelve: A. Declárase improcedente la petición realizada por el señor Jorge Ernesto Velado Contreras, presidente del partido político Alianza Republicana Nacionalista Arena, y B. Notifíquese. El contenido y las características también del voto diferenciado en algunos aspectos del magistrado Argüello Telles son los mismos, y pues el resto es lo establecido ya, la resolución por este tribunal.
De manera final, este tribunal desea plantear al país y a las autoridades que participan en este proceso de escrutinio lo siguiente. En primer lugar, este Tribunal Supremo Electoral decide, en este caso, reiniciar el proceso de escrutinio que ha sido momentáneamente interrumpido, reiniciarlo este mismo día, 11 de marzo, a las 20 horas, o sea, a las 8 de la noche. Este tribunal en este mismo periodo efectuó consultas, reuniones con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, con la misión de la Organización de Estados Americanos, y hemos solicitado formalmente a estas instituciones un esfuerzo de mediación para, en aquel caso en que, llegada la hora de las 8 de la noche, si aún a esa hora el Partido Alianza Republicana Nacionalista tiene algún motivo, tiene alguna razón que no conozcamos y que no haya sido expuesta en su escrito anterior, que impida su incorporación al proceso de escrutinio, puede, en ese margen, formular cualquier petición ante este Tribunal Supremo Electoral de manera formal. De la misma manera, puede acudir al servicio, a la mediación de la OEA o del Procurador de Derechos Humanos para interponer cualquier petición que considera necesaria que le sea resuelto para continuar con el escrutinio. Si resuelto ese proceso de hora cumplida y de mediación entre los organismos que hemos mencionado, este Tribunal Supremo Electoral deberá cumplir lo que establece la ley, lo que significa valorar el nuevo escenario y de todas maneras continuar con el proceso de escrutinio definitivo tal cual manda la ley. En ese sentido, este tribunal, sin abandonar la firmeza que nos da la ley como máxima autoridad en materia electoral, también extendemos la flexibilidad del caso en el marco del cumplimiento de la ley para que, cumpliendo los procedimientos y esta misma noche, se pueda continuar con el escrutinio, extendiendo la petición que el partido Arena, que se retiró del proceso, pues nos formule sus peticiones o se integre al proceso de escrutinio definitivo. Muchas gracias.